Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ya estoy al aire. Sí, Catherine, ya estás. Sí, perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Espero que ya estén poquitos. Les pedimos las disculpas del caso por demorarnos unos minutitos, ¿sí? Bueno, darles la bienvenida a nuestro segundo Talks, que es en realidad un programa que nosotros hemos diseñado para tener entrevistas en vivo con ponentes o con profesionales que se encuentran destacando dentro del rubro de la farmacovigilancia y que nos pueden brindar un poquito de sus conocimientos en este pequeño espacio, en donde a través de preguntas podemos un poquito conversar sobre su experiencia, sobre oportunidad, por ejemplo, retos y desafíos de la próxima certificación en buenas prácticas de farmacovigilancia que tenemos en nuestro país, Perú, ¿no? En caso de que tengamos algunos colegas visitándonos desde otros países, por favor les invito a poder dejarnos un comentario indicándonos de dónde nos visitan, de dónde nos escuchan, ¿sí? Para poder conocerlos un poco más y bueno, también iniciar con la interacción en este tipo de eventos. En realidad se trata de eso, interactuar, participar y sobre todo escuchar también sus dudas, sus preguntas, qué les gustaría seguir aprendiendo en este tipo de programas, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida Paul Pérez, ¿no? Paul, ¿estás aquí presente? ¿Sí? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Bien, acá vamos a presentar al doctor Paul, químico farmacéutico, ¿sí? Además es máster universitario en farmacología y se encuentra ahorita cursando su doctorado. Él es candidato al doctorado en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Además, es ponente en diferentes universidades y hospitales nacionales e internacionales. De hecho, ha aportado mucho Paul a la ciencia. Ha publicado un libro llamado el Antibiotic Misuse, ¿no? El uso de antibióticos, ¿no? Cuidados AMR, ¿no? En Human Healthcare. Además, cuenta con experiencia en lo que es el rubro de farmacovigilancia desde el año 2013 en diversas entidades de salud. Actualmente se desempeña en el cargo como presidente y asesor urbana de farmacovigilancia y también se encuentra en el rol de asesor de farmacovigilancia, ¿no? Bienvenido, Paul, a este segundo programa que tenemos, gracias a Vigilante Healthcare. Muchas gracias, Catherine, por la invitación. En realidad, para mí es un honor poder formar parte de esta entrevista y compartir un poco lo que venimos desarrollando, ¿no? En la parte de la farmacovigilancia, también tú, las diversas actividades que desarrollas, has tenido un gran aporte y yo creo que de este conversatorio pues va a salir seguro o vamos a poder resolver distintas interrogantes que hemos podido obtener en base a nuestra experiencia en el campo de la farmacovigilancia. Así es, pues muchas gracias por aceptar también la invitación y bueno, poder cubrir este espacio aportando también a las dudas de los colegas. Entonces vamos a iniciar con nuestras preguntas que hemos preparado para el día de hoy, para nuestro ponente. Por ejemplo, Paul, ¿no? Empezando, en tu rol de asesor de vigilancia, ¿qué consideras que puede aportar un sistema de farmacovigilancia robusto y de calidad en nuestro país, el Perú? Bien, sí, respondiendo a tu interrogante, ¿no? Entendemos primero un sistema de farmacovigilancia. Debemos entender que la farmacovigilancia en nuestro país está conformada por distintos actores, desde los profesionales de la salud, desde los pacientes, desde la misma autoridad reguladora. Cada uno de estos actores tiene una labor fundamental. Entonces, si es que se realiza un trabajo coordinado entre cada uno de ellos, entonces es que vamos a tener un adecuado sistema de farmacovigilancia. ¿Cuál es el enfoque que se tiene como en la farmacovigilancia? Definitivamente son nuestros pacientes. Entonces, todas las actividades que desarrollemos desde cada uno de los actores van a ir enfocados a trabajar por nuestros pacientes. Entonces, la mayor satisfacción que tenemos al poder desarrollar nuestras actividades son ellos, el poder velar por la seguridad de sus medicamentos. Entonces,
el tener un sistema a nivel nacional, a nivel de una institución de farmacovigilancia que cumpla con los requerimientos, sin lugar a duda, como ya lo he mencionado, sería nuestros pacientes nuestra principal satisfacción y el hecho de que estamos contribuyendo a velar por la seguridad, en nuestro caso, respecto al uso de los medicamentos. Excelente, Paul, excelente. Has detallado perfecto también el objetivo, ¿no? Que tenemos, bueno, todos los que aportamos, todos los que participamos en este sistema, ¿no? En tu opinión, dado que uno de los miembros del sistema de farmacovigilancia siempre es la industria farmacéutica, en tu opinión, ¿cómo crees que puede contribuir la industria farmacéutica en la farmacovigilancia en el país? Como te mencioné, uno de los actores del sistema de farmacovigilancia, ¿no? Es la industria farmacéutica. Desde las droguerías titulares, no titulares, ¿no? Que importan, comercializan medicamentos. Es muy importante su labor, como tú bien lo has mencionado, actualmente estoy como asesor de farmacovigilancia para un laboratorio farmacéutico, entonces, que fabrica medicamentos, además las comercializa y el contacto que tiene con los pacientes, con los profesionales de la salud, pues es muy importante. Entonces, el desarrollar actividades, el implementar, estamos en un proceso de certificación en buenas prácticas de farmacovigilancia en nuestro país, que realmente es un proceso nuevo, ¿no? Para cada uno de los que, pues, estamos desde este lado de la farmacovigilancia. Entonces, cada una de estas actividades están enfocadas a implementar la farmacovigilancia y sobre todo al dar el enfoque. Siempre que me preguntan por qué debemos de hacer esto, además de ser un requerimiento regulatorio, sino que debemos tener que nuestras actividades, pues, van a fortalecer, uno, la imagen del laboratorio, la droguería que viene desarrollando esas actividades, porque está trabajando por la seguridad del paciente desde el punto de vista del uso de los medicamentos y también está contribuyendo para con ellos, ¿no? Está velando por su seguridad y yo, como siempre lo digo, ese es el principal enfoque y lo que debemos tener en cuenta al desarrollar todas estas actividades. Claro, sí, si bien es cierto, puede ser de repente actividades distintas a lo que es el campo hospitalario, pero eso no quita que igual se vayan a realizar actividades que permitan unir, ¿no? El enfoque que se tiene con el paciente con respecto a la industria farmacéutica, ¿no? Y en este sentido, nos acercamos a la certificación. ¿Consideras que es el mejor momento para poder llevar a cabo la certificación en el Perú? ¿Y cuáles son los principales retos y desafíos que identificas en relación a esto, enfocándonos ya en el Perú? Sí, yo creo que un mejor momento es difícil establecer, ¿no? ¿Cuándo? Si es antes o después. Yo creo que el hecho de que se haya aprobado en el 2020 este manual de buenas prácticas de farmacovigilancia ha sido pues un reto, tanto para la autoridad, porque ha tenido que prepararse, formar su equipo para poder realizar estas inspecciones de certificación, como tanto para los que vamos a ser inspeccionados o vamos a optar por esta certificación. Hemos tenido muchos profesionales de la salud, porque sabemos que este campo de la farmacovigilancia está enfocada para distintos profesionales, médicos, enfermeras, odontólogos. Nosotros como farmacéuticos, en realidad en mi experiencia, he visto que son muchos los profesionales que trabajan en este campo y que desde su punto de vista, porque cada uno tenemos un enfoque distinto, pues aportamos. Entonces, y para las mismas empresas que desarrollan estas actividades también ha supuesto un reto, pero creo que estamos muy próximos, a lo menos en nuestro país, y todos estamos ya desarrollando actividades, estamos viendo la manera de capacitarnos, de entrenarnos, y creo que como estos tipos de charlas en donde hablamos, en donde hay entrenamiento, pues han surgido, ¿no? Y son de mucha ayuda para poder entender muchos de estos aspectos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que el mejor momento siempre va a ser ya. Y eso, pues, supone, como tú lo mencionas, muchos retos y que estoy seguro que ahora que inicien estas certificaciones, pues, van a salir muchas dudas y esto va a seguir
pues teniendo muchas actividades por cumplir. Entonces creo que los retos, el primero ha sido el empezar a ver qué hacer, cómo implementar, capacitarse los profesionales, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues no había muchas actividades académicas de farmacovigilancia. Ahora ya las hay, pero se necesitan aún muchas más. Sin lugar a duda, profesionales capacitados, entrenados y con experiencia sobre todo, y que es también lo que pide el manual. Y una vez que se inicie esta certificación, estoy seguro que van a venir otros retos. Ya tengo toda mi documentación. Ahora, ¿qué empiezo a hacer con esto? ¿Cómo es que voy gestionando las diversas actividades? Entonces, van a venir surgiendo diversos retos que estoy seguro que tanto los laboratorios, droguerías van a poder afrontar, entendiendo que todas estas actividades tienen con el enfoque, pues, nuestros pacientes. Exacto, exacto. Sí, sin duda alguna hemos visto un incremento en la tendencia de la cantidad de cursos que se están abriendo. De verdad, eso me genera mucha alegría porque en realidad no teníamos muchas oportunidades de capacitarnos y hemos visto que cada vez, tanto a nivel nacional como internacional, se están abriendo siempre más oportunidades de capacitarse. Llevar dados, másters, cursos, y eso nos ayuda a un poco conocer, pero también hasta que no tengamos el desarrollo en sí de la actividad, pues no se va a poder complementar de toda la experiencia, ¿no? Y eso también coincido continuamente, es un reto todavía hasta poder poco a poco ir desarrollando la experiencia como tal en todas las actividades, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, también la autoridad debe estar preparándose muchísimo para poder iniciar estas inspecciones. Que es el principal desafío tanto de la autoridad sanitaria como, bueno, también de lo que es industria, que son droguerías, almacenes, en esta certificación en buenas prácticas. Sí, yo creo que el principal rol de la autoridad al implementar este manual, pues yo que pues conozco mucho de los colegas, compañeros que trabajan dentro de la autoridad sanitaria y para ellos ha sido en realidad un reto enorme. A veces los que estamos un poco allegados a esta parte regulatoria, pues conocemos lo difícil que es sacar estos documentos, el llegar a consensos. Entonces ahora ellos han empezado un proceso de capacitación y entrenamiento, ¿no? Porque si la industria farmacéutica adolecía de profesionales capacitados en esta parte de farmacovigilancia, entonces estoy seguro que eso ha sido también un reto para ellos. Por eso es que se amplió un poco este proceso de certificación. Entonces ahora ya están capacitados, van a iniciar y ahora se van a encontrar con una variedad de laboratorios, droguerías con realidades tan distintas, ¿no? Y entonces creo que ese va a ser el segundo reto, el de tener la capacidad de poder entender cómo implementar en cada uno de estos actores, desde aquellos que solo comercializan, desde aquellos que tienen pocos productos, hasta aquellos que manejan un portafolio amplio de productos, entendiendo que los procesos son tan distintos y por la cantidad de personal y todas las actividades que se puedan desarrollar. Entonces yo creo que ese es el principal reto y estoy seguro, convencido de que la autoridad pues hará una gran labor al respecto, ¿no? El hecho de ir poco a poco nos han dividido en distintas categorías a los participantes, entonces poco a poco van a ir viendo experiencias y esto sin lugar a duda pues le va a ir dando esa experiencia tan importante y tan necesaria para poder desarrollar estas actividades de certificación. Y como te decía, una vez que todos hayamos certificado, ¿no? Entonces, de ahí va a venir el reto más importante, el cómo controlar o cómo mantener estas actividades, porque el rol fiscalizador de la autoridad, pues, no se debe perder y debe estar ahí, no siempre de la mano, fortalecer esa interacción que a veces es muy limitada, ¿no? Entendemos por las distintas actividades y pues todo la burocracia que tenemos dentro de nuestro sistema a veces, pero este es un gran paso y estoy seguro que poco a poco vamos a ir resolviendo muchas de estas pues circunstancias que pueden ocurrir. Exacto, exacto. Perfecto. Sí, definitivamente es algo de lo que también vamos a aprender, porque siempre una inspección te da puertas a un aprendizaje, ¿no? A una mejora continua.
continuo. Y de eso se trata. Sí, sí sé de algunos colegas, de algunas empresas que pues existe un temor todavía a esta inspección, pero así como lo indica Paul, ¿no? Estamos ahí, la realidad, tener la mejor predisposición, porque se trata justamente de una mejora continua para todos, ¿no? Tanto a nivel de empresas grandes como también para empresas pequeñas. Y considerando, Paul, también tu amplia experiencia, ¿no? Viendo enfoques hospitalario como también de la industria, ¿no? Eso es algo que define muchísimo la experiencia. ¿Cuáles consideras que serían los retos que afrontan los profesionales de la salud que elaboran en la industria en el rubro de la farmacovigilancia? Bien, te podría mencionar varios retos, desde aquellos que recién vamos empezando. No tengo tanta experiencia como me gustaría. Hay profesionales que llevan muchos años desarrollando este campo de la farmacovigilancia y en realidad todos cuando empezamos lo hacemos de una manera empírica, ¿no? Porque como ya lo hemos mencionado, antes no habían esas capacidades o esos cursos diplomados que ahora existen. Y bueno, las empresas invertían en entrenar a los profesionales, u otros pues también veíamos oportunidades en el extranjero para poder capacitarnos un poco más. Existen distintos retos dentro de como un profesional o como un responsable de farmacovigilancia. El primero de ellos, y creo que siempre por ahí debemos empezar, es hacer entender a los dueños de la compañía, a los gerentes, la importancia de desarrollar estas actividades, porque sin el compromiso de las autoridades dentro de una compañía, pues lamentablemente es poco lo que se puede avanzar. Una vez que tengamos ese compromiso de quienes dirigen, de quienes toman decisiones dentro de una institución, pues es convencer a todo el equipo que forma parte de nosotros, ¿no? Entendernos todos como un solo grupo y que el desarrollar estas actividades, pues nos va a permitir trabajar por la seguridad de nuestros pacientes. A veces existen muchos miedos con respecto a la notificación, ¿no? Entonces, también el poder explicar que esto, el hecho de notificar o de que se tengamos más notificaciones no significa que nuestros productos, pues, estamos descubriendo que no tenían la calidad suficiente, conocerlas, ¿no? Para poder tomar las medidas adecuadas. Entonces, considero que estos son uno de los principales retos que se enfrenta uno al iniciar estas actividades, pero es muy bonito, ¿no? Porque nos enriquece también de conocimientos y vamos viendo qué estrategias, como tú lo has mencionado muy bien, esto es un aprendizaje continuo. Entonces, frente a estas dificultades que podamos tener, pues siempre tomar las buenas medidas para poder afrontarlos y pues salir airosos de los mismos. Exacto, Paul. Muchas gracias más bien por ello, porque sí, estamos iniciando de forma empírica y como tú dices, necesitamos también ese feedback de saber si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y eso lo puede dar las autoridades sanitarias, pero también dentro del medio sentir que estamos apoyados, ¿no? Y que trabajamos por un solo objetivo, que es el paciente, y no ver de forma aislada, ¿no? El área de farmacovigilancia, que a veces suele pasar que, bueno, se etiqueta un poco al área de farmacovigilancia como de recepción y emisión. Sin embargo, en realidad es información muy valiosa que contribuye a seguir alimentando también el perfil de seguridad del producto, ¿no? Entonces, excelente con ese aspecto. Como ya es de conocimiento, el responsable de farmacovigilancia juega un rol importante, ¿no? En el esquema de farmacovigilancia. Sin embargo, no debe trabajar solo, ¿no? En este sentido, ¿cómo consideras como un reto que el responsable pueda generar un compromiso del personal, ¿no? Y en relación al personal técnico, como por ejemplo personal de calidad, laboratorios, ¿cómo pueden colaborar o participar en esta preparación de las buenas prácticas de farmacovigilancia? Bien, sí. Algo que siempre una palabra que me ha gustado mucho cuando hablamos de farmacovigilancia es que esta es una ciencia enfocada en el paciente y es transversal. Y es algo que a veces cuesta un poco tener esa interacción, ¿no? Con las áreas de calidad, con las áreas de regulatorios, con el área médica, pero sin lugar a duda, cuando vamos desarrollando nuestras actividades,
pues vamos a ver que requerimos de la participación de todos estos equipos, ¿no? Vemos nuestro manual inicia con una parte de aseguramiento de la calidad. Entonces, debemos lograr que nuestros compañeros del área de calidad, pues, conozcan un poco de farmacovigilancia, porque también nosotros debemos educarlos, debemos capacitarlos en lo que nosotros desarrollamos y luego ver la manera de cómo ir viendo sus procedimientos y la farmacovigilancia forme parte de los mismos, ¿no? Entonces, la interacción con todos estos actores, por ejemplo, para los informes periódicos de seguridad, que se requiere información médica, a regulatorios para su sometimiento, los estudios post-autorización, no me pondría a hablar de muchos ejemplos de interacciones, ¿no? Dentro de las áreas que existen. Entonces, esto es un papel muy importante. No solo es el responsable de farmacovigilancia quien, para que funcione el sistema, debe estar trabajando y haciendo todos, es la interacción de todos. Y sin lugar a duda, cuando logremos esta satisfacción, esta certificación, la satisfacción es para todo el equipo y la empresa, la droguería, pues, quien está dando el nombre y que está cumpliendo con estas actividades, y vuelvo a repetir, cuyo enfoque es trabajar por nuestros pacientes, ¿no? Así como dirección médica ve la parte de eficacia dentro de la parte clínica con los pacientes, regulatorio se asegura que los productos pues estén registrados, que se mantenga toda esta parte regulatorio. Entonces nosotros también ahí trabajamos y solo un trabajo en equipo pues nos va a permitir a nosotros cumplir con las metas que se tienen. Exacto, sí, y por eso es importante generar una conciencia, ¿no? Y para esto también la importancia de capacitar, de involucrar a todo el personal siempre, ¿no? ¿Cuáles crees también, dando esta parte ya de las inspecciones, de hecho, de la primera ola de inspecciones, la primera certificación que vamos a tener en nuestro país, ¿cuáles crees que podrían ser los principales hallazgos que se podrían detectar en esta primera ola de la certificación en buenas prácticas en nuestro país? Bueno, en nuestra realidad, en realidad, los hallazgos que se van a encontrar, pues, los vamos a conocer una vez que esto suceda. Pero siempre es bueno ver experiencias de otros países en cuanto a certificaciones, auditorías, ¿no? Que se presentan a nivel de farmacovigilancia. Justo estaba revisando una publicación que había de cuáles eran los principales hallazgos, ¿no? Y a veces aspectos que podemos decir, ¿no? Que lo estamos haciendo, lo hemos procedimentado, pero lo estamos ejecutando. Es que eso es muy importante, tenerlo en un procedimiento y ejecutarlo y velar que eso se mantenga. Entonces, veía alguno de los principales aspectos, el no contar con un responsable de farmacovigilancia. Debemos entender que para los titulares de registro sanitario es importante que se designe un profesional de la salud que forme parte de la compañía y que desarrolle estas actividades de farmacovigilancia y que esté realmente capacitado. Estas se pueden pues designar a otros profesionales que están en otros campos y son profesionales de la salud, pero a veces no tienen el tiempo suficiente para desarrollar estas actividades porque ya están en dirección técnica, están regulatorios, y añadirles estas actividades más, pues a veces suele ser un poco abrumador y al momento de una certificación no pueden llegar a responder adecuadamente, ¿no? O el no saber, porque también ahora es posible la tercerización de estas actividades y eso es también algo muy importante y se debe mencionar. Y estos, pues empresas especializadas y dedicadas a eso, también es muy importante la labor que desarrollan porque permiten, ¿no? Hacer el entrenamiento y poder gestionar toda esta parte y brindar su experiencia. Después la parte de entrenamientos también suelen ser algunos de los hallazgos porque a veces no se llega a tener un entrenamiento adecuado de todo el equipo, ¿no? Mientras más grande sea la compañía, a veces es más difícil realizar el entrenamiento. Nuestras normas nos piden que tengamos un entrenamiento anual y este se debe hacer cada año y además al personal que inicia pues actividades también debe haber un entrenamiento, ¿no? De inducción, que es como se menciona. Entonces, poniéndote algunos de estos ejemplos, podrían ser algunos de los hallazgos que presentemos, pero sin lugar a duda, hasta que no afrontemos y no conozcamos la realidad de cómo se están preparando las diversas droguerías y laboratorios, pues ahí recién vamos a conocer, pues como Perú, cómo es que afrontamos esta certificación.
Exacto, sí, definitivamente sería muy productivo que de repente se pudiera emitir algún reporte de los principales indicadores, lo que se ha detectado, así como hemos podido ver también de otras agencias sanitarias de alta vigilancia, donde se publican algunos indicadores de sus inspecciones, principales hallazgos, ¿no? Sería, de hecho, muy enriquecedor para nuestro país poder también conocer ello, como tú indicas, ¿no? Entonces, otro punto que también hemos recibido consultas, los entrenamientos también suele pasar que se presenta la pregunta, es que muchos colegas nos preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si llega la inspección y no ha recibido ningún reporte de un evento adverso, ¿no? De estos aspectos de calidad? Entonces indican que mostrarán, ¿no? Sus procedimientos. ¿Qué propuestas tú les podrías brindar para afrontar este reto, ¿no? Y fomentar los reportes de farmacovigilancia dentro de la industria? Bien, sí, sin lugar a duda he visto también por experiencia muchos de esos casos, ¿no? O en algunas exposiciones o capacitaciones que he tenido, no me llega hasta ahora ninguna notificación, esté implementado, estoy haciendo conocer, pero debemos entender que este proceso es a largo plazo, no significa de porque tú realizaste tu entrenamiento, todo tu equipo ya está capacitado, ¿no? Tiene su entrenamiento anual y ya va a traer notificaciones, ¿no? Tenemos muchas estrategias para poder desarrollar. No existe una fórmula, pero siempre el entrenamiento, ¿no? No basta con hacer una capacitación anual, hay que involucrar a nuestro equipo, hay que hacerle entender realmente por qué desarrollan estas actividades. Yo he tenido una experiencia dentro del ámbito hospitalario, ¿no? Y a veces cuando trabajaba con profesionales de la salud, los mismos siempre me decían, o sea, ¿cuándo vamos a tener notificaciones después de todas estas charlas que estamos haciendo? Y a pesar de que están en un ámbito hospitalario, es más fácil recopilar esta información. Pero después de muchas capacitaciones y no charlas que solo vayan enfocados a lo procedimental, a decir, reporta en este correo, reporta en este tiempo, sino aprovechar, por ejemplo, estamos próximos a celebrar el Día Mundial por la Seguridad del Paciente, y el hacerles entender a todo el equipo que forma parte de nuestra compañía que también somos pacientes, el ver distintos aspectos de seguridad de los medicamentos, ¿no? Realizar capacitaciones, es una de las estrategias que podemos optar pues para poder involucrarlos y así cuando estos reciban alguna información de seguridad, pues se puedan gestionar adecuadamente. Y volviendo también a tu pregunta, el no contar con notificaciones no es ningún inconveniente, ¿no? En realidad, lo importante es que ustedes cuenten con sus procedimientos, que ustedes estén preparados, y creo que ese es el principal reto, ¿no? Estar preparados cuando nos llega una notificación, que saber cuáles son los procedimientos, saber cuáles son los plazos que la autoridad tiene, saber cómo vamos a hacer una adecuada gestión de esta notificación. Y creo que eso es lo que debemos entender del por qué se vienen implementando todas estas actividades. Entonces, podría decir eso alguna de las recomendaciones que doy al respecto. Excelente, pues sí, justamente esos necesitamos, ¿no? Estrategias que fomenten el reporte y como tú lo indicas, esta campaña de seguridad del paciente, que es una fecha a nivel mundial, ayuda mucho a generar conciencia, ¿no? De hecho, en los entrenamientos es importante mencionar que todos podemos ser pacientes y nos gustaría que los medicamentos pues sean seguros para nuestros pacientes, nuestros familiares. Por supuesto, ¿qué haríamos si pasara? Entonces, ponernos en el lugar del paciente para conocer eso y la importancia del reporte, ¿no? Definitivamente ahí tenemos que reforzar, yo creo que es un punto, es un reto también para las autoridades como para los demás miembros del sistema peruano, reforzar, siempre impulsar los reportes, ¿no? Que es justamente, todavía sigue siendo un reto a nivel mundial, ¿no? Y también otro punto que tenemos es de la falta de experiencia por parte de colegas también de la industria en el manejo de la farmacovigilancia en el Perú. ¿Qué papel puede presentar la sociedad peruana, ¿no? La sociedad peruana de farmacovigilancia en estas buenas prácticas de la industria. Y bueno, hemos visto que también ya hay en otros países asociaciones de farmacovigilancia que brindan el soporte, ¿no? ¿Qué papel podría representar en nuestro país la sociedad peruana? Sí. Bueno, comentarles que desde hace muy poco, un año y
y medio aproximadamente, un grupo de profesionales que veníamos desarrollando farmacovigilancia, decidimos formar la misma, ser los fundadores y conformar la Sociedad Peruana de Farmacovigilancia. Sin lugar a duda, ha sido un reto para nosotros el poder formar la misma y estoy seguro, hace poco lanzamos una convocatoria para todos los que desarrollan farmacovigilancia puedan formar parte de la misma. Entonces, yo creo que el principal papel que tenemos como sociedad y de la cual tengo el honor de ser el presidente es la parte educativa, ¿no? Hemos estado desarrollando algunos cursos, entrenamientos dirigidos a los profesionales. Hemos hecho el año pasado un congreso peruano de farmacovigilancia, en la cual pues se han tocado diversos temas dentro de los diversos actores que forman parte de la misma. Entonces, esto es una parte por la cual nosotros estamos trabajando. Y la otra parte que también estamos proponiendo o tratando de participar, porque en realidad es un reto para nosotros el poder realizar nuestras actividades, es el de buscar interacciones, ¿no? El de aportar también con la autoridad reguladora, el de ver que las sociedades están conformadas por profesionales que ya trabajan en el campo, que desarrollan estas actividades y que nuestra participación respecto a las diversas regulaciones que como autoridades emiten, pues es muy importante, ¿no? Tenemos experiencias como en el caso de Colombia, donde además de los actores, la industria, los hospitales, las sociedades también participan en las diversas regulaciones y creo que eso es lo que nos falta un poco como país, ¿no? El poder tener ese feedback por parte de cada uno de los actores antes de que se emitan todas estas normas. Pero estoy seguro que poco a poco se va a ir construyendo esto. Si la autoridad no da la iniciativa, pues los otros actores siempre estar ahí al tanto, participar en cada una de las actividades que estos realizan y poco a poco conformar un equipo, ¿no? Entonces yo creo que esas son dos de las principales actividades o papeles que vamos a tener como sociedad y además de formar un equipo de profesionales que formamos parte de esta sociedad y que estoy seguro muchos de los que están aquí presentes y que van a ver más adelante este video, pues van a formar parte de la misma y solo el ser un grupo conformado, unido, pues vamos a sacar adelante a la farmacovigilancia en nuestro país dentro de lo que nosotros podamos aportar. Excelente, pues sí, definitivamente la sociedad que creo que es una oportunidad de seguir robusteciendo el sistema también en nuestro país, ¿no? Y bueno, tenemos una pregunta para finalizar esta entrevista que ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Y se trata de que en tu nuevo rol, Paul, como ahora presidente de la sociedad peruana, ¿cuál es tu expectativa en relación a lo que podemos lograr en el Perú con este certificado de las buenas prácticas de farmacovigilancia? Sí, la primera expectativa, viendo el alcance de estas buenas prácticas, es que tengamos establecimientos farmacéuticos o laboratorios, droguerías titulares, no titulares, con sistemas de farmacovigilancia ya implementados, que en nuestro país tengamos profesionales, como se está viendo, capacitados y con experiencia en farmacovigilancia. Entonces, la participación, ¿no? El enfoque que tenemos hacia nuestros pacientes, pues sin lugar a duda va a ser beneficioso. Y poco a poco vamos a pasar de las actividades procedimentales a desarrollar, a participar en campañas, en estrategias que promuevan un uso seguro de los medicamentos, ¿no? La seguridad, tanto como la eficacia, es tan importante para un producto farmacéutico y estoy seguro que esta implementación que se tiene, pues, va a ser un gran cambio a nivel de cómo se ve el enfoque por parte de los laboratorios y droguerías hacia la farmacovigilancia. La autoridad regulatoria también se va a ver enriquecida por todas estas experiencias que va a tener de interacción, ¿no? Y también va a tomar ejemplos, ¿no? Porque siempre estamos en constante retroalimentación y ejemplos y mejorar, porque las normas que emiten también deben ser, estar en constante evolución para tratar de buscar una mejora y buscar estos consensos y hacer de la farmacovigilancia un proceso viable y no una piedra, ¿no? Por decirlo así, que
pueda dificultar distintas actividades. Todos estamos aprendiendo y estoy seguro que sin lugar a duda, pues vamos a salir todos beneficiados de la implementación de estas buenas prácticas de farmacovigilancia y que van a pasar, ¿no? También a los establecimientos hospitalarios. Estamos próximos a una implementación de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Ha salido un borrador y ahora espero que pronto se implemente, donde también hay un apartado de buenas prácticas de farmacovigilancia y va a pasar también hacia los dispositivos médicos con las buenas prácticas de tecnovigilancia. Entonces, sin lugar a duda, vamos por un buen camino y poco a poco vamos a ir construyendo esto de velar por la seguridad de las tecnologías sanitarias, que es como también se le denomina. Sí, correcto. Sí, es un camino que recién empieza y estoy segura que vamos a poder mejorar también, robustecer, mejorar los procedimientos, las normativas, de hecho, va a poderse dar mayor clarificación en algunos puntos de cómo la autoridad también evalúa, ¿no?, a la industria, ¿no? Bien, vamos a pasar, Paul, tenemos algunas preguntas que nos han hecho colegas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos un comentario de Abraxas, dice que trabajó en el área de farmacovigilancia en un laboratorio, ¿no? Y los pacientes pedían el libro de reclamaciones de la botica. Al sufrir alguna reacción del medicamento, esto debido a que el químico farmacéutico no se encuentra presente, ¿no? Y no hay quien enseñe al paciente, ¿no? Debería haber charlas comunitarias para la población en general. Bueno, este es un comentario, no es una pregunta, pero agradecemos la participación. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto que nos comenta el colega Abraxas? Catherine, en realidad una opinión con un mensaje muy importante, ¿no? Si vemos nuestra realidad como país, ahora los pacientes, y lo podemos ver en el nuevo instructivo para la notificación de reacciones adversas, ya los pacientes pueden notificar y eso me parece un gran logro y que nos va a traer mucho aprendizaje. Eso es un punto. Otro punto, como lo menciona, es la presencia de los profesionales de la salud, ¿no? Lamentablemente adolecemos de profesionales farmacéuticos que desarrollen atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes, ¿no? Y eso también, como lo dice, pues en este caso el paciente llegaba a hacer la notificación o el libro de reclamaciones, ¿no? Porque no tenemos una cultura como país, una cultura de notificación, de entender lo importante que es la farmacovigilancia, ¿no? Entonces, aquí va a tener un papel muy importante la autoridad. Una vez enriquecida de todo este proceso de certificación, pues entonces estoy seguro que la cantidad de notificaciones van a aumentar en gran volumen en nuestro país. Y eso es muy bueno porque vamos a obtener señales, que nosotros sabemos un señal son aquellas notificaciones para las cuales no se conocían para un producto farmacéutico y que son tan importantes detectarlas, ¿no? Entonces, con este gran número de notificaciones, ellos van a tener que identificar las señales, van a poder trabajar en ellos y también van a tener, o vamos a tener todos los actores, mejor dicho, herramientas para poder llevar esta información a los profesionales de la salud y a los pacientes. Y acá hay una participación muy importante de la comunicación, ¿no? Vamos a requerir también de profesionales capacitados, porque el llevar información a los profesionales o el llevar información a los pacientes no son lenguajes distintos, ¿no? Se requiere de un entrenamiento, de una capacitación, de cómo hacer llegar esta información para que quede, sobre todo en los pacientes, en los profesionales, y se empiecen a tomar todas estas actividades y todo lo que puede generar la farmacovigilancia. Así es, así es. Tienes mucha razón, Paul. Aquí tenemos otro comentario, ¿no? De un usuario de LinkedIn, ¿no? Los usuarios pacientes deberían poder expresar también su experiencia y ser tenida en cuenta desde el precio a la calidad de efectos terapéuticos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sin lugar a duda, si lo vemos desde el enfoque de la farmacovigilancia, la participación del paciente es tan importante, ¿no? Estamos próximos al Día Mundial de la Seguridad del Paciente y el reto de este año es, pues, que todos formamos parte de la seguridad de los medicamentos. Lo que nos pide la OMS en este reto es involucrar a nuestros pacientes, que durante la visita a su profesional de la salud pregunte cuáles son
los aspectos de seguridad a los que voy a estar expuestos a consumir estos medicamentos, que cuando esté con un farmacéutico también se hagan las consultas y de viceversa, ¿no? Que cuando esté tomando un medicamento, que cuando esté recibiendo otro nuevo medicamento. Entonces, sin lugar a duda, el empoderar a los pacientes para respecto a la seguridad de sus medicamentos nos va a poder tener como resultado un uso adecuado, seguro, racional de los mismos, ¿no? Y como lo mencionan ahí, ¿no? La calidad también. Sabemos que la farmacovigilancia, si bien está enfocada a los aspectos intrínsecos de la seguridad de los medicamentos, también se pueden recibir notificaciones de falsificaciones, por ejemplo, o de problemas de abuso de los mismos. Entonces, esta parte de efectos, de calidad, también va a poder ser detectada. Entonces, vamos a recibir bastante de esa información y, sin lugar a duda, nos va a permitir hacer tanto una selección como promover un uso racional de los mismos. Exacto, exacto. Sí, sin duda es muy importante, ¿no? Acá tenemos pregunta de Ronald. Ronald Espinosa, ¿qué tal? Buenas noches. Dice, desde su perspectiva, ¿qué tópico del manual consideran que es o son los más difíciles de implementar? Gracias por tu pregunta, Ronald. Sí, muchas gracias, Ronald, por el interrogante. Yo creo que cada uno de los puntos que se mencionan en el manual es igual de importante, ¿no? Y difícil si lo queremos llevar así para implementar. Sin lugar a duda, realidades distintas hay para los laboratorios y las droguerías. Habrá algunos que no han implementado o no han nunca elaborado un informe periódico de seguridad. Y sin lugar a duda, hay compañías que tienen un portafolio amplio de estos productos, en algunos casos locales, y al no haber elaborado es un gran reto el poder desarrollar cada uno de estos, ¿no? Entonces, hay algunos que han desarrollado planes de gestión de riesgos o tienen, ¿no? Compañías transnacionales, pero que nunca han implementado las medidas o las actividades de minimización de riesgos. Entonces, ese es otro reto porque se tienen actividades que han debido desarrollar desde hace mucho tiempo y ahora el tener un equipo para desarrollar esto, sin lugar a duda, es otro reto, ¿no? Y dificulta una adecuada implementación porque es todo un proceso que conlleva el mismo. El entrenamiento también, habrá compañías que tienen amplio personal, ¿no? Que están en continuo movimiento y el ver los medios para poder ejecutarlas o desarrollarlas presenciales o ejecutarlas virtualmente, ahora que estamos muchos o todos, creo, bien involucrados con la virtualidad. Entonces, yo creo que va a depender mucho de las realidades de cada compañía, ¿no? De cada laboratorio, droguería, el poder desarrollar. Yo creo que cada uno de los puntos que se mencionan en el manual son igual de importantes, ¿no? Y en base a la experiencia, la realidad de cada uno de estos, pues va a considerar también priorizar, ¿no? Porque estamos próximos a una certificación y debemos también priorizar algunas actividades. Y como cualquier auditoría, las inspecciones también, pues nos van a llevar algunos o nos van a traer algunos plazos para poder subsanar estas actividades. Y yo creo que estoy convencido de que la autoridad también va a entender las distintas realidades y pues que tenemos a lo largo de la industria farmacéutica para poder implementar estas actividades y que muchas de ellas pues van a tener que ser subsanadas en el tiempo, ¿no? Exacto, sí, eso también como tú lo indicas, ¿no? Se va a basar en las diferentes realidades, droguerías muy pequeñitas que tenemos en el país, como también empresas transnacionales que ya cuentan con un sistema bastante desarrollado y con mucho tiempo en el país de desarrollo, ¿no? Entonces, sí, ahí vamos a ver cómo se aplican los indicadores y bueno, hay temas críticos como tú lo mencionas, los IPS, los informes periódicos de seguridad, los planes de gestión de riesgo que sí pueden generar dolores de cabeza un poco en el armado, en la complejidad sobre todo del análisis científico del informativo, ¿no? Así que ahí hay que tomar en cuenta esos puntos. Acá tenemos otra pregunta de la doctora Flor Fuentes, indica, ¿no? Si es un requisito tener las buenas prácticas de manufactura para solicitar en buenas prácticas de farmacovigilancia. Sí, respondiendo a la doctora, muchas gracias por su pregunta. En realidad no se menciona como un requisito, pero sí es importante para un laboratorio
certificar en buenas prácticas de manufactura, entendiéndose que pues está enfocado a la fabricación de productos farmacéuticos. Y sí es importante para el laboratorio tener para su funcionamiento, así como también tener las buenas prácticas de farmacovigilancia. Yo coincido también contigo, Paul. Creo que son certificaciones distintas, ¿no? Y estoy segura que igual este tema de las buenas prácticas de manufactura, igual hay que tenerlo en cuenta, si es que forma parte de los requerimientos propios del laboratorio. Pero aparte de las buenas prácticas de farmacovigilancia, va a permitir vigilar, ¿no? También si es que el producto está correctamente siendo vigilado, ¿no? En lo que son los aspectos de seguridad, ¿no? Acá tenemos una pregunta también de Pamela. Dice, muchas gracias por su pregunta, doctora Flor, ¿no? Si estoy pensando abrir mi droguería con pocos productos farmacéuticos, ¿es recomendable prepararme ya para la certificación, ¿no? Desde ahora o espero a que me den una información? Sí. Gracias por tu Sí, yo pregunta, creo Pamela. que, sí, Pamela, muchas gracias por tu interrogante. Yo creo que cuando uno inicia una actividad, en este caso una droguería, siempre es muy importante entender el panorama, capacitarme sobre cada uno de los requerimientos que yo voy a tener. Entonces, una vez que tú tengas tu droguería, que empieces a tener registro sanitario, debes implementar estas buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿no? Entonces, sí considero muy importante tener en cuenta, tener tus procedimientos todo desarrollado, porque cuando inicies tus actividades te van a pedir una certificación también para que pues estés preparada, ¿no? Dentro de las actividades que desarrolles para recibir estas notificaciones. Entonces, sí, también debes tener ya toda la documentación necesaria y los procedimientos para poder optar por una certificación, ¿no? Incluso si vemos ejemplos de las autoridades de reguladoras de otros países, como en Europa, cuando tienen su primer registro sanitario, ellos deben pasar por una certificación, al menos dentro de la Comunidad Europea, ellos deben pasar por una certificación en buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿no? Y así, en su segundo registro hasta el tercer registro, en realidades distintas, ¿no? Entonces, dependiendo del riesgo que tiene cada producto, puede realizar estas certificaciones y no estas inspecciones, y no solo enfocadas a todo el sistema, sino también pueden ir enfocadas hacia esos productos y según sus características y los riesgos. Entonces, sí considero muy importante que puedas ya tener implementado o al menos estructurado un sistema de farmacovigilancia para optar por una certificación. Excelente, excelente, Paul. Muchísimas gracias por las respuestas a las preguntas brindadas. No sé si tenemos más preguntas, me parece que ya no tenemos más preguntas en el LinkedIn, no sé si ahí por el Facebook, creo que tampoco, ¿no? Bueno, sin más, pues entonces estamos finalizando ya la sesión. Paul, te agradezco muchísimo poder participar en este segundo programa que tenemos de Digitalks y esperamos igual seguir en contacto contigo, que nos puedas brindar más actividades o se puedan seguir dando más actividades como parte también de la sociedad. Igual, ¿no? Agradecida siempre con este espacio y con haber compartido también tu experiencia con nosotros. Siempre es muy valioso poder tener la participación de ponentes tan destacados, ¿no? En esta ciencia, ¿no? Ciencia de actividades, de lo que es la farmacovigilancia, para seguir entendiendo los enfoques que tenemos y sobre todo en este espacio que estamos dando para lo que es la industria farmacéutica y, bueno, los profesionales de la salud que están involucrados en esto, ¿no? Listo. Bueno, no sé si tienes algunas palabras finales, Paul, para esta entrevista. Catherine, muchísimas gracias una vez más por la entrevista. El desarrollar este tipo de actividades creo que también nos ayuda a ver cómo vemos el panorama o cómo va, porque las preguntas también nos retroalimentan y vamos viendo qué limitaciones o qué aspectos que aún pueden quedar en duda, ¿no? Porque como toda reglamentación que inician, siempre hay aspectos por dilucidar y el tenerlos un poco claros también nos ayuda a poder ver los distintos puntos de vista y que se pueden trabajar.
Y otro lado, de otro aspecto, creo que solo trabajando unidos, todos los que vamos a pasar por este proceso de certificación, es que vamos a poder realizar una implementación adecuada, ¿no? A veces, tenemos profesionales o responsables que trabajan en esta parte de farmacovigilancia y no todos tenemos las mismas disponibilidades de tiempo para hacer capacitaciones, entrenamientos. Entonces, estas ventanas, sin lugar a dudas, son de mucha ayuda para poder entender, capacitar más y el hecho de que se formen grupos de trabajo, de que participen dentro de la sociedad, de que se creen estas oportunidades de mejoras, sin lugar a duda, pues nos va a permitir realizar un buen trabajo, ¿no? Y sobre todo no perder el enfoque, y lo vuelvo a repetir una vez más, que es una actividad enfocada hacia nuestros pacientes, ¿no? Un mensaje que a mí siempre me gustó es la farmacovigilancia es un acto de amor al paciente, entonces debemos llegar, ver esta ciencia no como un aspecto de papel, sino como una actividad muy bonita y que nos va a traer muchas satisfacciones, tanto profesionales como personales, por todo el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paul. Excelente mensaje y te lo agradezco mucho. Bien, bueno, muchas gracias a todos y ya nos estamos despidiendo hasta el siguiente programa. Hasta luego. Gracias.